Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar con ustedes. Soy la doctora Annette Pierre. Quería desearles Shana Tova, Ujatima Tova para todos ustedes. El día de hoy vamos a dedicar nuestra clase a un tema que me parece fascinante. Y el tema que vamos a tratar vamos a hablar de Yom Kippur en el contexto de una de las lecturas que hacemos durante el día de Yom Kippur, que es el libro del profeta Yoná, o conocido en español como Jonás. Esta clase se llama ¿Nos podemos escapar de Dios? Es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Podemos escapar a nuestra misión? Como ustedes saben, el libro de Yoná, el libro de Jonás, pues es un libro que llega a nuestra imaginación infantil y pues inclusive nos equivocamos y pensamos al mismo tiempo en él como en Pinocho, porque pues ¿qué es esto de que a una persona se lo traga un pez? Tenemos todo este concepto. Y la realidad es que vamos a hablar de algo maravilloso, porque ¿por qué leemos en el día más solemne del año, el día más especial del año judío, un día que es cuidado por prácticamente todos, gente más religiosa, menos religiosa, más ritual, menos ritual? ¿Por qué a la mitad del día leemos un libro que parece un libro infantil, que habla, es cierto que habla de arrepentimiento y habla de perdón, y es el día del perdón, pero existen libros y ejemplos mucho más exitosos y mucho más profundos y mucho mejores ejemplos para hablar de lo que es arrepentimiento, perdón, teshuvá? ¿Por qué a la mitad del día, en el proceso del día más importante, dedicamos nuestra atención particularmente a este profeta y a este libro? Por lo tanto, en esta clase voy a compartir con ustedes lo que se llama el Peirush, quiere decir la explicación particular que hizo el Gaón de Vilna, conocido como el Gra o el Gaón Rabbeinu Eliyahu, en donde toda la historia de Yoná es una metáfora de lo que es la vida y un viaje de nuestra alma. Antes de empezar con la historia y antes de empezar con los detalles, los quiero sensibilizar a un tema muy central en el conocimiento y en el estudio que tiene el judaísmo de sus textos. Cuando nosotros vemos una historia y vemos que la historia cuenta de personajes y de un lugar y una historia en particular, creemos que esto es completamente cierto, pero por otro lado, tomando en cuenta que la Torá es eterna, pues tiene diferentes niveles de entendimiento. Por lo tanto, el método que voy a compartir con ustedes es un método de entendimiento profundo de los textos, conocido como el Pardés. La palabra Pardés significa en hebreo el huerto, y surge de una historia muy interesante que está en el Talmud, que habla de Rabbi Akiva, que entró a esta dimensión y se adentró junto con otros 3 maestros, fueron 4 en total, se adentró a lo profundo de la información que está en la Torá y en los textos. La palabra Pardés significa 4 términos distintos y niveles de entendimiento. Por la P se entiende que es el Pshat, y el Pshat significa el sentido literal del texto. Quiere decir, abrimos un texto, leemos de qué se trata, nos mencionan de qué se trata, los personajes, nos dan el contexto histórico, la historia y ya. Es completamente importante conocer el sentido más literal, el sentido textual, porque sin eso, saltar a lo demás es como desconocer la parte más básica. Por otro lado, existe la R de Pardés, es la palabra en hebreo remes, y la palabra remes es el sentido alusivo. Quiere decir, vemos como una pista contemplada en el texto que nos lleva a pensar que el texto tiene un nivel más profundo y encontramos pistas remotas que nos empiezan a abrir el texto y se nos presenta de una manera más interesante, por así decir. El método Drash, conocido en la D, en la Dalet de Pardés, la palabra Drash
viene de exigir, midrash, drash. Significa el significado exegético del texto. ¿Qué quiere decir esto? Es bien cierto que hay un sentido literal, es bien cierto que hay otros elementos, pero de pronto el texto se presenta y nos abre un increíble mundo de significados. Y básicamente todo el judaísmo rabínico, como es la Mishnah, el Talmud, como es la Gadá, el Midrash, se considera drash y es algo que se ha desarrollado enormemente en la literatura hebrea. Y por último me refiero lo más sabroso de todo y lo más increíble de todo, es del Pardés, la Samaj, es la S, es Sod, y la palabra Sod significa secreto. Quiere decir, detrás del significado literal, del significado alusivo, del significado exegético, hay un secreto, y el secreto llega a lo más profundo del texto, llega a lo más profundo del significado del texto. Y por eso es tan atractivo, porque es enterarte de todo profundamente. Y la palabra Sod significa secreto, y básicamente lo que en este canal y en otros canales ustedes están muy atraídos buscando los secretos y el significado secreto de nuestra Torah. Por lo tanto, esta historia que voy a contar a ustedes ha sido analizada por los jajamim, por los sabios de Israel, desde muchos puntos de vista, y hay en todos los sentidos. Ustedes pueden ir y en internet buscar la historia de Jonás, la leen y la van a encontrar interesante, se la pueden contar a sus hijos. De pronto empiezan a encontrar cosas raras que suceden ahí. De pronto hay midrashim, hay libros enteros que hablan de exégesis y traen muchísima información al respecto, pero esta clase particularmente la vamos a dedicar a entender el Sod, o uno de los Sod, de los secretos más importantes del libro de Yoná, y por qué lo leemos el día de Yom Kippur. Básicamente la historia la tengo que contar porque les tengo que dar el caparazón, les tengo que dar a ustedes la estructura básica, y el pshat, o sentido literal del texto. Cuentan de un profeta, no sé si saben, pero hay 4 profetas mayores en el Tanaj y hay 12 profetas menores. No quiere decir que son los únicos que hubo cientos o miles de profetas, pero aparentemente estos profetas que contiene el Tanaj son los que tienen algo que decir en el momento, con el tiempo, en el futuro y para siempre. Por eso están contemplados en un libro de eternidad. Uno de los profetas menores es Jonás o Yoná, y cuenta la historia de un profeta llamado Yoná, hijo de Amitai, quien es llamado por Dios como un profeta. Se le apareció una visión, un mandato divino, y le dijo: Yoná, ve a la ciudad de Nimbe. ¿Qué es la ciudad de Nimbe? Es una ciudad en Asiria, para amonestar a la población, porque he visto que el mal corre entre ellos, y si no hacen algo para parar esta conducta, los voy a tener que destruir. Es muy raro lo que va a pasar acá, pero llega Yoná y dice: yo no voy, y no sé qué pensó, porque agarró, se fue al puerto de Yafo, que todavía se sigue llamando Yafo, y de la nada dijo: hay barcos, ¿a dónde están los barcos? Quiero boletos para el barco que salga, el que ya se va. Y le dan un boleto y se sube, y él piensa que se puede escapar de su misión, que es ir a Nimbe a hacer que la gente se eche para atrás de sus malos comportamientos. Y él quizás pensó que fuera de la tierra de Israel se le iba a ir la profecía, que Dios nada más se comunicaba con él porque él estaba en Israel, así que agarró el barco, se metió y se olvidó de todo. Salen, están en el Mediterráneo, están yendo a Tarshish, una ciudad en Grecia, y de pronto empieza una tormenta encima del barco. Y se ve ridículo porque todo se ve tranquilo, como en las caricaturas, y de repente ven arriba del barco una nubecita negra
cayendo lluvia encima de ellos, moviendo el mar, una cosa espantosa. Todo mundo alarmado, la tripulación alarmada, los pasajeros alarmados, y viene Yoná y él dice, ay, me vale, me voy a dormir. Y se va y se acuesta en su camarote abajo, estaba en tercera. Y se va a dormir mientras están todos a punto de morir, están todos vomitando, gritando, pidiendo auxilio, tirando sus pertenencias. ¿Qué está pasando acá? Y les parece muy raro que ante esta situación el pasajero se vaya a dormir. Entonces lo van a despertar y le dicen, ¿qué te pasa? Hay que hacer algo, invoca a tu Dios, algo está pasando acá. Todos estamos invocando y estamos tratando de entender qué está pasando. Nada más nos está pasando esto a nosotros. ¿Qué haces allá abajo? Va el capitán, lo saca, lo trae y lo cuestionan, le hacen varias preguntas. Y pues él en pocas palabras acaba diciendo, pues yo creo que el problema soy yo. No puede ser que tú seas el problema, te ves un buen tipo, ¿por qué vas a ser tú el problema? Inclusive hacen un sorteo de sacar palitos para ver quién es el problema y le sale a Yoná una vez. Dice, no, vamos a volverlo a hacer. Le vuelve a salir a Yoná una segunda vez. Hasta que le dicen, pues sí, parece que eres tú. ¿Qué hiciste? Dice, me escapé de Dios. ¿Qué hacemos? Aviéntenme por la borda y van a ver que se les va a acabar todos los problemas. Y realmente, con todo el dolor del corazón, agarra a la gente y lo avienta al agua. Y aquí empieza la famosa historia que viene un pez, un dag, y lo traga. Y él vive adentro del pez. Después el texto nos dice que está dentro de una pez femenina. Y está dentro primero bien, luego está mal, luego invoca a Dios y le dice, ya perdóname, no me vuelvo a escapar, voy a hacer lo que tú dices, dame una oportunidad. Y va este pez y lo vomita en las costas, sale todo asqueado, sale de ahí, se va a Nimbe, a la ciudad, y hace lo que tiene que hacer. Y llega, convoca a todos y les dice, tienen que hacer teshuvá, tienen que arrepentirse, tienen que hacer penitencia, porque Dios vio su comportamiento y considera que ustedes han hecho las cosas muy mal y por lo tanto arrepiéntanse. Y lo más increíble es que la gente sí le hace caso y sí se arrepienten y el rey le hace caso y la población le hace caso y ponen en ayuno el rey, la población, mujeres, hombres, niños y animales. Dios los perdona. Él debería de estar feliz. Logré lo que me pidieron, logré esto. Y él, en vez de estar feliz, se va fuera de la ciudad, hace una suká, una tiendita ahí para tener un poco de sombra. Y de pronto dice, qué horror lo que me pasó, qué horror esta gente que sí me hizo caso. Y no entendemos por qué está tan afectado él. De pronto sale un árbol maravilloso del día a la noche, que es un quicayón, una calabacera, un árbol de acocotes gigantes. Lo cubre, le da sombra, siente bienestar debajo de ese árbol. Está feliz y al otro día sale un gusano, se come todo el árbol. Y él empieza a tener calor y le da el sol y se insola y se siente deprimido y dice, ¿para qué vivo? Me quiero morir. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo logré todo esto? Y viene Dios, lo pone en su lugar y termina la historia. Entonces, cuando vemos esta historia, pues hay mucha gente que dice, bueno, habla de arrepentimiento, habla de un proceso de hacer teshuvá, pero ¿por qué el día más importante del pueblo de Israel vamos a ver una teshuvá de un pueblo que no es Israel y sabemos que fue una teshuvá? Teshuvá es un arrepentimiento muy mediocre. ¿Por qué sabemos que es mediocre? Porque al paso de los años volvieron a sus malas andanzas y no fue la gran cosa lo que lograron. ¿Por qué esta historia está contenida el día de Yom Kippur? Bueno, aquí vamos a tener que hacer un poco de exégesis. Vamos a empezar a desmenuzar un poco el tema y vamos a darle otro sentido al tema. La historia es una historia interesante, se puede analizar desde muchos puntos de vista. La persona tiene una misión, no hace caso a la misión, huye de la misión, de Dios no se puede uno esconder.
finalmente uno tiene que enfrentar y agarrar al toro por los cuernos y hacer las cosas. Todo se ve bien, no tengo ningún problema para entender esto, pero yo les prometí el Sod, y por lo tanto vamos a intentar caer en el Sod. El Gaón de Vilna analiza dos libros. Uno es el Pirkei de Rabbi Eliezer, que es un midrash, una antología de midrashim muy buena, y el otro es el Yalkut Shimoni, que es también una antología de midrashim. Y en base a esto dice, la historia tal cual pasó. Nadie duda que sucedió esta historia, pero el significado de la historia y su eternidad y su simbolismo y la importancia de leerlo durante tantos años en el templo, en el día más importante de la ritualidad judía, ¿qué tiene que decirnos? Entonces, primero que todo, vamos a ver el nombre de Yoná. La palabra Jonás, Yoná, en hebreo es Yoná. Yoná es una paloma. La paloma es un animal que normalmente está asociado, primero que todo es un animal puro, es de los animales puros, y es un animal que está asociado metafóricamente, constantemente, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las palomas tienen relaciones amorosas completamente honestas y fieles. Quiere decir, las palomas no tienen muchas parejas, tienen una sola pareja. Por lo tanto, no sé si conocen, pero en el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, se le llama al pueblo de Israel Yonati Tamati, mi paloma, mi pareja. La metáfora es que somos pareja y somos fieles a Akadosh Baruj Hu, a Dios. Por lo tanto, la paloma ya de entrada habla de un elemento de pureza, y en este caso la paloma también tiene la alusión de el alma. Llamarle a la paloma paloma es también llamarla el alma, y se llama la paloma hija de Amitai. La palabra Amitai viene de la palabra Amiti, que significa de la verdad. La paloma de la verdad, el alma de la verdad. Es muy importante que nosotros tenemos que tener claro que parte de nuestra alma, tenemos una sección del alma, que es lo que nos hace humanos, lo que nos hace tan especiales, que se llama Neshama. Y nosotros todas las mañanas, cuando rezamos, decimos, la Neshama, el alma humana que me diste, y Teorá, es pura, tú la creaste, tú la hiciste, tú me la metiste, tú eres el encargado de ella, pero aparentemente es algo que está dentro de nosotros, que no tiene forma de corromperse. Y Teorá, es pura, punto. Quiere decir, el ser humano se puede corromper, el cuerpo se puede corromper, el nefesh se puede corromper, el ruach se puede corromper, pero la neshama, que es algo que es divino, no tiene corrupción. Por lo tanto, está diciendo, Yoná ben Amitai es esa alma que sabe la verdad. Ese es el concepto. Por otro lado, ¿quién es Yoná? Y es increíble, pero el Pirkei de Rabbi Eliezer nos dice, Yoná es el niño que salvó Elisha. El profeta Elisha una vez llegó a una casa y una mujer muy pobre lo recibió, y esta mujer, que es la mujer shunamita, estaba deshecha porque acababa de morir su hijo y era una viuda. Aparentemente era viuda de Amitai, precisamente. Y este niño yacía tirado en la cama, muerto, y Elisha se subió en él y le sopló y lo calentó y le dio de su aliento, y el niño revivió. Es una historia que está contenida en el profeta Elisha. Entonces dicen que este niño que revivió del soplo del profeta Elisha, él es Yoná. Y Yoná es el alma aparentemente pura y perfecta que viene de la verdad. Y siempre viene de la verdad porque Dios la da. Por lo tanto, viene la palabra de Dios al alma, a la Neshama. ¿Qué es la palabra de Dios? Obviamente la palabra de Dios es una visión, un entendimiento, pero en este caso lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios es la conciencia. Quiere decir, el alma sabe a lo que vino, el alma sabe para qué está acá. El problema es que no estamos en contacto con nuestra alma. Por lo tanto, el alma sabe a qué vino y
El problema es que a pesar de que el alma sabe a qué viene a esta vida, muchas veces nos rehusamos a entender a qué venimos a esta vida. Y nos distraemos con cosas físicas, con cosas banales, con cosas que nos ocupan nuestro tiempo, con cosas que opacan el entendimiento que nuestra vida es significativa y toda la vida de todos nosotros venimos a hacer un tikkun, a hacer una misión. Por lo tanto, es increíble. Él se va a Yafo. La palabra Yafo en hebreo es belleza. Se va a la belleza. Quiere decir, se va a lo físico. Olvida y renuncia a su misión. Se va a lo físico y se va a Tarshish. La palabra Tarshish es el lugar de Grecia. Hay una connotación muy importante de Grecia en toda esta historia, porque Grecia en hebreo se dice Yaván. Y Yaván, la cualidad más importante de Yaván es la belleza griega. Es la parte física, la belleza griega, el estándar griego de la belleza y de la lógica humana. Por lo tanto, él se dirige a Tarshish, que es un puerto griego, en donde en Grecia exaltan la belleza y el intelecto. Por lo tanto, el hombre se dirige a su físico, oculta su misión y se escapa de su misión yéndose a buscar la inteligencia, el placer, todo menos lo que hay que hacer. Obviamente, en la misericordia divina, Dios nos manda agitar, nos dice, despierta, algo estás haciendo mal, te estás dedicando a otra cosa, tú viniste a hacer una cosa y te estás dedicando a otra cosa. Por lo tanto, la tempestad del barco, él se sube en un barco. ¿Qué es el barco? El barco en esta historia es el cuerpo. El alma entra en el cuerpo y él, increíble Yoná, ¿a dónde se va? Al camarote de abajo. Quiere decir, y entierra el alma hasta el fondo. No vaya a ser que quedó arriba, no, quedó hasta el fondo. Comienza la tempestad en el barco, quiere decir, empieza a haber problemas. ¿Por qué empiezan a haber problemas? Porque los problemas normalmente vienen a avisarnos y son señales de que tenemos que cambiar nuestro rumbo. Entonces, cuando una persona está experimentando problemas, tiene que ver si no hay detrás una señal de que algo está haciendo mal y que es un aviso de Dios de que no vayas por este lado, ve por otro lado. Entonces empieza a haber tormenta, no entiende, tormenta, no entiende. No nada más eso, se hunde en el camarote de hasta abajo, quiere decir, entierra completamente la conciencia y se queda dormido. Ante los problemas no reacciona, está la psique paralizada ante los problemas. Por lo tanto, toda la tripulación del barco, quiere decir, el ser humano no nada más es cuerpo, hay otras partes. El capitán del barco es el cerebro, los marineros son los miembros del cuerpo, los órganos del cuerpo. Empiezan a preguntar, oye, ¿dónde está este cuate? ¿Y por qué está ya metido? ¿Por qué está dormido? Y es increíble, pero van y le tocan a la puerta y dicen, despierta, este cuerpo se va a morir y tú estás ahí dormido, ¿qué te pasa? Y es increíble las preguntas que hace el capitán y la tripulación a Yoná. Primero que todo le preguntan, ¿en qué trabajas? Entonces nos preguntamos a nosotros, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Es algo muy diferente, trabajar para tener tu sustento, que tu vida esté determinada por tu trabajo. Esa es una pregunta. Le preguntan, ¿de dónde vienes? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de dónde vengo? ¿Que soy un producto de la casualidad? ¿Soy un producto de la asociación de aminoácidos que crearon proteínas y de repente fui una bacteria que evolucionó y me convertí en una maestra? Esa es la pregunta. Por otro lado dice, ¿de qué país eres? ¿Por qué es importante? Porque cada nación tiene una función en este mundo. Existen las naciones de gente artesanía, gente trabajadora, gente filosófica. Cada nación tiene una expertise, algo especial. Y le preguntan de qué tierra viene y por último le dicen, ¿de qué pueblo vienes? Y entonces en esto, pues hay una responsabilidad para ti en este mundo, que si eres de una nación, si eres particularmente
de la nación hebrea. ¿No tienes por ahí algo importante que hacer? Por lo tanto, estas preguntas son para despertar la conciencia, porque la conciencia está dormida. Obviamente, Yoná inmediatamente reconoce, y perfectamente reconoce, y dice, pues la verdad, estoy mal, la culpa es mía. Entonces el cuerpo trata de salvarlo. Dice, no, tampoco te eches toda la culpa a ti, quizás te lo estás tomando muy a pecho, no. Elementos de tu cuerpo, de tu psique, de acá, tratan de salvar tu conciencia, y la conciencia sabe la verdad. Estoy huyendo de mi tikkun, estoy huyendo de lo que vine a hacer a este mundo. Por lo tanto, la gente en la tripulación deciden hacer un goral. Este es un tema muy interesante, porque la palabra Kippur viene de la palabra pur, que significa sorteo. Hay un sorteo en el trabajo de Yom Kippur, hay un sorteo, y aquí también se lleva a cabo un sorteo. Quiere decir, no agarraron y dijeron, bueno, vamos a tirarlo porque se ve que él tiene el problema. Hicieron un sorteo. Nadie quiso tomar responsabilidad y decir, seguro es la conciencia, seguro es su mente, seguro es la misión. Como que se lo dejaron a Dios, lo dejaron un poco al azar para no tomar esa responsabilidad. Y cuando ya ven que no hay solución, dicen, acá vamos a morir todos, y agarran a Yoná y lo tiran por la borda. Obviamente, piensen en el Mediterráneo, viene un pez gigante. Curiosamente no es una ballena, es un pez enorme, un escuálido gigante, que se llama en la Torah un dag, y es increíble, pero el pez se lo traga. La palabra dag viene de doeg. La palabra doeg significa preocupaciones. Es decir, en el momento que entró en el mar, el alma muere. El barco quedó aparte, el alma quedó ahí, atrapada en una tumba, que en este caso es un pez. Y al principio, durante los primeros 3 días, siente como una libertad. ¿Por qué? Porque el pez lo lleva a ver el Atlántico, y lo lleva para acá, y lo lleva para allá, y ve dicen que ve al Leviatán, y ve los tesoros más recónditos. Quiere decir, cuando el alma se libera del cuerpo, se abre la conciencia y puedes ver todo, y lo ves con una perspectiva, y lo veías como un visor gigante, como en un submarino gigante. De repente ya dicen que ya no está cómodo ahí, y de repente ya no dicen que es un pez, ya dicen que es un pez hembra. Y este pez hembra empieza a desarrollar adentro todos los huevecillos, y él empieza a sentirse constreñido, se empieza a sentir atrapado. Y estas imágenes nos ilustran de esto, este sentimiento de apretado, está en la tumba, está mal, está acá, y dice, qué horror, estoy acá en esta situación, estoy en el Geinom, estoy atrapado, no tengo solución, y empieza a pedirle a Dios que se apiade de él, y le dice, voy a ser obediente, esta vez dame una oportunidad, y verás que esta vez sí te hago caso. Increíblemente, este concepto es que Dios lo oye, y va el pez, y lo escupe, y sale a la costa. Y esta forma de escupir al pez, salir a la costa, salir del agua, salir mojado, es volver a nacer. Esto es parte integral de lo que se llama el Gilgul. El concepto de Gilgul viene de Galgal, que es el rodar del alma. Una persona viene a esta vida, tiene que hacer algo. No lo hace, se arrepiente, puede volver a venir. Y esta es una teoría que tienen muchos cabalistas, no todos en el judaísmo lo apoyan, pero los grandes cabalistas y muchísimos rabinos lo han apoyado, de que la persona tiene oportunidades de venir a remediar, arreglar aquellas cosas que no hizo en vida, y le dan una nueva oportunidad. Es como en los exámenes, la segunda vuelta, la tercera vuelta, la extraordinaria, la otra. Llega él, y esta vez obviamente va a obedecer, porque a eso vino. Entonces claramente se va dirigiendo. Es muy interesante el camino para llegar a esta ciudad, le lleva 3 días,
y cuando llega a esta ciudad, describen la ciudad como una ciudad, una metrópoli gigante. Esta ciudad llamada Nínive es una ciudad con 120,000 habitantes, que para entonces era enorme, y él llega y como un predicador empieza a decir, se va a acabar Nínive en 40 días, si no hacen teshuvá. El concepto de los 40 es muy importante porque siempre es el proceso de darle la vuelta a la situación. Por lo tanto, increíblemente, lo podían haber tirado de loco. Podían haber dicho, llegó un cuate de la costa, todo apestoso, huele a pescado, está loco, está esquizofrénico, ya. Métanlo a la cárcel. Pero la gente dijo, a lo mejor no está tan equivocado. Y llegó a oídos del rey. Es muy interesante porque hay todo un midrash que asocia al rey de Nínive con el faraón Paró, que fue el único que se salvó del ejército de Egipto que salieron. Quiere decir, aunque temporalmente estamos hablando de otro tiempo, como estamos hablando de reencarnaciones de Gilgulim, aparentemente este rey Paró, sabemos que hizo teshuvá, sabemos que Paró hasta el último momento dijo, Mi kamoja belim Hashem, nadie como tú Dios hizo teshuvá completamente. Entonces el rey oyó que llegó un joven del pueblo de Israel a decir que cambien sus términos, que hagan sus cosas. Inmediatamente dijo, todos hagámosle caso, por decreto. Por decreto, quiere decir, no sabemos si fue verdaderamente una teshuvá que salió del alma, pero vino el rey y dijo, aguas con estos y con su Dios, porque este es el bueno. Hagámosle caso. Y por decreto pone a ayunar a niños, señoras, señores, viejitos. Y lo más raro de todo es que también puso a ayunar a los animales. Que tú dices, ¿para qué sirve que los animales hagan teshuvá? Pero el concepto es que posiciona que todas las partes de Nefesh es la parte corpórea de los seres humanos, cayó y decidieron cambiar su rumbo. Por lo tanto, la misión de Yoná, la misión de esta alma, se cumple perfecto. Entonces tú dirías, qué bueno, que se vaya tranquilo, que se regrese a Israel, que haga lo que quiera. Y él, en vez de estar feliz de esta situación, está, como decimos en México, que ni lo calienta el sol, está deshecho. Dice, qué horror. ¿Cómo es posible que este pueblo de pecadores hizo caso y en cambio en Israel, quién sabe si me hubieran hecho caso? En pocas palabras, tuvo como un celo de que otra nación sí le hiciera caso y sabía que no era de corazón esta teshuvá. Quiere decir, no venía con un arrepentimiento profundo, pero hicieron las cosas suficientes para salir del problema. Y él, en vez de estar contento, se va todo deprimido, se sale a una escena que yo la puse en esta, parece un cuadro de Guayasamín, no sé, parece un cuadro, no sé, de algún pintor mexicano, y él se va y hace una chocita, una sombrita toda chafa, un azúcar, y está viendo el pueblo cómo se salvó, y en vez de estar contento, está amargado, está deprimido, y está que se lo lleva la tostada. De pronto se mete en su sombra. Hay que entender que la sombra siempre la sombra es falta de luz. Quiere decir, se metió la sombra y él hizo esa sombra, la primera azúcar, quiere decir que se metió en sus propias ideas, se resguardó en su propia lógica, en su visión, Dios está equivocado por perdonar a este pueblo, y él en su sombra, quiere decir en su propia lógica, decide que Dios se equivocó y se quiere morir. De pronto surge un árbol de la noche a la mañana y crece y crece y crece. Este árbol se llama quicayón. Es un árbol que en español se llama calabacera, que es como un árbol de juajes, y lo cubre y le da una sombra deliciosa, le da frescura, le da un placer físico, le da un placer espiritual, se siente gratificado, está encantado de tener este arbolito que lo cubre de la noche a la mañana, y a la mañana siguiente se levanta feliz y viene un gusano y se come el quicayón, se come toda la calabacera
Y otra vez el sol le da en la cabeza y lo está quemando y lo está volviendo loco de insolación. Obviamente el sol se refiere a la verdad. La verdad es la luz, la verdad divina que se impone y él no se puede tapar en su sombra porque su sombra es mínima comparada con la revelación divina. Y viene Dios y le dice, oye, tú estás llorando por un árbol que no hiciste nada por él. Este árbol no representa nada para ti. Este árbol no estaba ayer, estuvo hoy, mañana no está. Yo lo hice, tú no hiciste nada por él y estás llorando por él. Y en cambio, iba a matar a 120,000 habitantes de esta ciudad. Niños, señoras, señores, viejitos, animales. Y tú te valía. Por lo tanto, date cuenta de lo mal que estás. Y ahí acaba la historia. Por lo tanto, quiero analizar un poco esta historia con este Perush del Gaón de Vilna, que es tan importante. Esta historia, la verdad, es una historia de cómo el alma humana se desarrolla. El alma es creada, dijimos el alma es pura. Hemos dicho en esta clase, y se ha dicho en este canal, que cada persona que viene al mundo viene a hacer algo. Y lo que vienes tú a hacer, no hay nadie en el mundo que va a hacer lo mismo que tú. Eres único y eres hermoso frente al Creador por tu potencial de actualizar algún aspecto que tiene que ser mejorado. Cada uno de nosotros somos un pedacito de Adán. Dijimos que Adán no es un ser como nosotros somos, un ser así físico. Adán es un ser, un arquetipo de toda la humanidad. Cuando Adán fue creado, él era la explicación, era la conjunción de toda la humanidad. Y cuando Adán come del Etz Hadat en el jardín del Edén, lo que le va a suceder a Adán es que al caer en esta dimensión se fragmenta en cientos de miles y millones, o bueno, miles de fragmentos. Por lo tanto, nosotros, ¿qué somos con respecto a Adán? Somos un fragmento de Adán, somos células de Adán. Cada uno de nosotros viene a rectificar algún aspecto de Adán, algún aspecto del arquetipo original de Adán. Dijimos que la palabra tikkun viene de letaken, y la palabra letaken significa venimos a arreglar algo. Cada persona tenemos una misión de vida. No hay nadie en el mundo que sea creado que no tenga una misión de vida. Puedes no conocerla, puedes tardar una vida o hasta varias vidas en saber tu misión de vida, pero finalmente todos venimos a hacer algo y todos venimos a arreglar algo, y el hecho es que la palabra tikkun tiene la misma letra que la palabra tinok, que significa bebé. Así que cada bebé viene con algo que arreglar. Y no nos manda Dios a este mundo con amnesia. Dios nos da el alma humana, la neshama. La palabra neshama viene de neshima. Neshima significa respiración, soplo. Entonces nosotros somos un cuerpo complejo, con diferentes compartimientos, etcétera, pero tenemos dentro de nosotros un soplo divino. Y ese soplo divino está dentro de nosotros, y como hemos dicho en otras clases, el problema es que ese soplo divino está dentro de nosotros y no estamos conscientes de sus necesidades. Lo tenemos callado, secuestrado, muerto de hambre espiritual. ¿Por qué? Porque no le damos cabida y no le damos ningún tipo de expresión. Cuando vas a la escuela te dan clases de matemáticas y te dan clases de geografía y de arte y hacer deporte y cómo te lavas los dientes y cómo cuidas tu cuerpo, y es muy remoto que alguien nos diga, oye, vamos a tomar una clase de espiritualidad, vamos a tomar una clase de cómo contactar nuestra alma, de cómo buscar tu misión. Entonces de pronto la persona se puede ir de este mundo y vino a este mundo y no sabe a qué vino. Es como vivir con Alzheimer, es terrible, no sabes a qué viniste. Por lo tanto, esta historia de Yoná es la historia de cómo Dios, en su infinita misericordia,
nos da oportunidades. Y por lo tanto, en esta historia pasan muchas cosas. De entrada, Yoná ya era un niño revivido. Quiere decir, ya había un alma y ya le habían dado otro chance. Probablemente venía del papá, el Amitai, también era un profeta, que nos dice la Torá, por lo tanto, probablemente es el tikún del papá que viene en este niño, que viene a hacer algo. Y normalmente cuando encontramos qué tenemos que hacer, como es trabajo y como nos cuesta bastante trabajo, nos vamos por el camino fácil, donde no hay tanto cuestionamiento. Por lo tanto, puede una persona vivir y decir, bueno, yo vine a vivir, a trabajar, a pasarla bien, come y bebe, la vida es breve. Este tipo de dichos hablan de cómo hacer tu vida sin sentido. No quiere decir que estamos peleados con mantener un cuerpo, el cuerpo es el vehículo para el alma. Pero básicamente, en esta historia, lo que sí vemos es que Dios nos manda señales, Dios nos manda avisos, Dios nos manda sueños, Dios nos manda maestros, Dios nos manda una clasecita por acá, un librito por acá, y tenemos que empezar a hacer caso. Si no hacemos caso, entonces ya nos empieza a mandar, se nos mueve el mar, empieza la tormenta, la gente de repente dice, nos tenemos que salvar, vamos a tirar todas nuestras pertenencias para salvarnos. De repente, todo lo que peleaste por hacer un capital y un dinero, de repente te dices, no, lo importante no es eso, lo importante es la salud, vamos a salvarnos. Todas estas cosas que nos pasan en la vida son cosas orquestadas por Dios para que despertemos. Y si no despertamos por la buena, pues nos manda las tormentas y nos manda cosas malas que inclusive acaban con nuestra vida. Pero el punto es que cuando aparentemente se está acabando nuestra vida, resulta que el alma se libera del cuerpo y despierta y dice, oh, resulta que tenía que haber hecho algo. Dios me pidió que hiciera algo y yo me rehusé a hacerlo y me fui por la belleza, por el placer, por la inteligencia. No hice lo que tenía que hacer. Por lo tanto, nos vuelve a dar una oportunidad. Increíblemente la palabra Gilgul, que es la palabra de rodar el alma, de la reencarnación, tiene el mismo valor de gematria que la palabra Gesed, que es 72. ¿Qué significa esto? No significa que reencarnamos 72 veces, no. Significa que Dios en su infinita misericordia, por Gesed, nos da la posibilidad de reencarnar y de hacer otra prueba y de venir como un ibur o de venir en otra dimensión para venir a hacer nuestro tikún. Hasta que lo hacemos. Increíblemente la gente pone mucha atención a la historia, al drama de la ballena, la tumba, la oportunidad, la vida, y le ponen muy poca atención al texto final, en donde en el texto final es muy interesante, pero de repente está la lógica humana y la lógica divina. La lógica humana es cómo salvas a esta gente, qué mérito tienen. La lógica humana es las ideas propias dictadas por la mente humana, que es limitada. Y es muy interesante porque la palabra Yoná viene de la palabra Yon. Y Yon no lo puedo escribir ahorita acá porque no tengo en hebreo, pero es una yud, luego es una baf y luego es una nun. Es un palito, y luego es un palito más largo y luego es un palito más largo. Y es muy interesante porque dijimos que él se dirige a Yaván y Yaván es Grecia. Hay un tema acá muy importante que vale la pena mencionar, que es quizás de los temas más importantes de todo Yom Kippur, que es la lógica divina, la moral divina contra la moral humana. Es un día, Yom Kippur, es un día en donde el portal energético se abre entre nuestra dimensión, que es Malhut, física, con Binah, con el Edén,
como si hubiera una conexión de 24, 25 horas entre nuestro mundo y el mundo del Edén. ¿Y para qué? ¿Qué ganamos de ir al mundo del Edén? Y acá es, creo que lo más importante de Yom Kippur que puedo transmitir en estos momentos. Cuando nosotros estamos en Yom Kippur minimizando las exigencias de nuestro cuerpo, que están todo el tiempo, ahora me baño, ahora como, ahora voy al baño, ahora voy acá, ahora tomo una medicina, ahora voy a hacer ejercicio, ahora me pongo mi cubrebocas. Quiere decir, estamos tan obsesionados con el cuerpo que no reparamos en el alma. Del día de Yom Kippur restringimos las funciones del cuerpo al no comer, no beber, no tener actividad sexual, no bañarnos, etcétera, etcétera. Y al restringir esto, accedemos a este portal que conecta mágicamente nuestra realidad con la realidad de Gan Eden. ¿Cuál es la finalidad de ir a Gan Eden? No es para que Dios diga, mira, podeste vivir acá y la regaste, así que vuélvete a bajar y amuélate. No se trata de eso. Ir a Gan Eden en el día de Yom Kippur es ir a un lugar, a la dimensión, para volver a tomar la decisión de Adán. ¿Cuál fue la decisión de Adán? ¿Comer o no comer del árbol? Quiere decir, hoy en día tenemos miles de decisiones que hacer y todas ellas estamos confundidos. Pero la decisión original de Adán era binaria. O le haces caso a Dios o no le haces caso a Dios. Si le haces caso a Dios, te pegas al sistema, puedes aspirar eternidad, sentido, etcétera, etcétera, con todo esto. No le haces caso a Dios, te sales del sistema. Nos da Dios la oportunidad cada año de subir y tomar la decisión fundamental de Adán frente al árbol de la vida, el Etz Hadat Tov Verá. Por lo tanto, es un día en donde se nos permite hacernos un reseteo espiritual. Tenemos una vida, la vida tiene muchas cosas, muchas facetas, miles de aplicaciones, se nos llena la memoria, se nos llena todo, es como un celular cargado de cosas valiosas y de cosas basura, porque es la vida de todos, tenemos de todo. Buenas aplicaciones, basuras, cosas que no valen un quinto, que nada más llenan la memoria, que nos ocupan tiempo, que nos piden el tiempo. El día de hoy tenemos la oportunidad de subir al Shamaim, subir a Gan Eden y resetear el celular y volverlo a tener listo y limpio para hacer las cosas de nuevo. Es el día más hermoso del calendario judío. ¿Por qué? Porque no importa lo que fue, no importa nada. Este día, con tu toma de decisiones, puedes redefinir tu vida completamente. Tu pasado no te define. No somos Jan Valjean que van a salir y toda la vida va a ser un criminal porque robó un poquito de pan para alimentarse. Y viene toda la vida su pasado y se le estrella y se le estrella y se le estrella. Aquí te dicen, olvídate del pasado. Hoy estás en el presente, estás en el jardín del Edén, que es el jardín del tiempo, Edna en arameo es tiempo. Estamos en el jardín del tiempo con la posibilidad de volver a estar en la misma situación que estuvo Adán antes del Het del Etz Hadat Tov Verá. Y por lo tanto tenemos esa disyuntiva. Es un día en donde agarramos al Yetzer Hará, lo sacamos, le decimos entretente, vete un rato, déjame en paz. Agarramos nuestro cuerpo, lo ponemos a un lado, nos paramos a tomar una decisión. Y la decisión es si la moral es divina o la moralidad se la damos al hombre. Es la razón del hombre contra la razón de Dios. La historia de Yoná culmina con que la razón del hombre siempre va a ser afectada por las necesidades del hombre, por los sentimientos del hombre y por la racionalización del hombre. Por lo tanto, para que nosotros podamos atenernos a una buena moral, tenemos que atenernos a una moralidad que está fuera de nuestro adulteramiento. Esa es la decisión de Yom Kippur. Por lo tanto, la costumbre en estos días, en los Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de retorno,
se acostumbra desearle a todo mundo que tenga un año dulce, un año de salud, un año de felicidad, de logros, de libertad, de buenas decisiones. No podemos ser el proyecto de otros, o no podemos ser la reacción de otros. Somos nosotros los dueños de nuestro libre albedrío y somos los dueños de nuestras decisiones y de nuestra vida. Por lo tanto, que tomemos buenas decisiones en armonía. Y se dice, Shana Tova, Ugmar Hatima Tova, que terminemos con una buena firma y que estemos todos inscritos en el libro de la vida, de la plenitud, de la brajá y de las cosas maravillosas. Les deseo a todos que tomemos juntos una muy buena decisión, y la mejor decisión es decidir por una moralidad de Dios, saber que Dios nos quiere, nos ama, y hacer lo mejor para estar bien con Él. Como siempre, Shomrim La Boker es un proyecto precioso, que me siento orgullosa de estar invitada, y pues todas las donaciones, aportaciones que nos quieran hacer, nos ayuda para mantener este canal al aire. Este es un canal que siempre trae la información más fresca, más relevante, moderna, de una manera padre, de una manera accesible para todos ustedes, y pues todo lo que ustedes nos puedan aportar va a ser muy agradecido por nosotros. En muchas ocasiones me han pedido la gente que vio, y que me siento halagadísima de tantas visualizaciones del tema de los nombres y el nombre y la importancia del nombre para el Tikkun. La persona que se encarga de hacer cartas personalizadas cabalísticas sobre el nombre y sobre la cuestión de la parashá y etcétera, pueden escribirle a esta persona, y esta persona con mucho gusto les hará su carta personalizada. Me despido de ustedes, y pues en esta ocasión, aprovechando que estoy en vivo y que no es una clase grabada, abrí el foro por si me quieren hacer algunas preguntas que vengan relevantes al tema, y pues me animaré a contestar y trataré de hacer mi mejor esfuerzo de hacerlo bien. Así que estamos acá esperando sus preguntas. Pregunta Ignacio Celaya, Shalom. ¿Y qué representa el mar? En la explicación que diste, ¿qué representaría el mar en todo esto? Pues miren, el mar siempre es como la fuente de la vida. Así como desde el punto de vista científico la vida se genera en el mar, el mar tiene agua. Por lo tanto, el mar siempre es la oportunidad de venir otra vez a la vida. Es el líquido amniótico, es este retorno, siempre la bendición, siempre la pureza viene acompañada del agua. Y hay mucha gente que dice que la Torah es un mar. Eso es lo que significa en esta historia. Y el Carmi 22 pregunta, ¿la segunda oportunidad para cumplir la misión del alma es siempre en la siguiente encarnación o puede ser en la vida actual? La verdad es que nunca hay que pensar que hay otra oportunidad. Hay que tomar la vida, pero por los cuernos, y entrarle de lleno. Y lo importante que tenemos que entender, que no importa de qué pasado venimos, y no importa con las limitantes que crecimos haber nacido, en el momento que tomamos conciencia y encontramos nuestro tikkun, nuestra misión, tenemos que tratarlo de hacer. Nunca hay que esperarse a otra opción, aunque Dios en su infinita misericordia nos da no una vez, ni dos, ni tres, nos puede dar tantas veces sean necesarias para que logremos hacer nuestro tikkun. Así que ocupemos esta oportunidad, pero si no, sabemos que Diosito nos va a dar otros chances, pero no hay que confiarnos en eso. Hay que tratar de encontrar qué es. ¿Qué más? Chávez toca el mismo tema. ¿Cuál es la mejor manera de identificar nuestra misión cuando hay confusión al respecto? ¿Cómo saber cuál es tu tikkun? La verdad es que es un tema bien complicado, pero cuando una persona, primero que todo, tu tikkun nunca es egoísta, nunca es hacia ti, siempre involucra hacia ti, y siempre involucra el bien también hacia otros. Normalmente el tikkun de la persona tiene que ver con las cosas más básicas de la persona. Desgraciadamente,
casi siempre nuestro tikkun son nuestros defectos. Este es un buen tip que les voy a dar. Es decir, venimos al mundo con muy buenas cosas y esas son nuestras herramientas. Y por otro lado venimos con defectos. Y somos producto de las dos cosas. Somos producto de lo bueno y de lo malo. La cuestión es que esas cosas que son malas, como mal carácter, soy muy miedoso, soy muy codo, soy muy egoísta, soy poco empático, soy muy débil. Todas estas cosas que son muy, digo muy porque siempre estos atributos se llaman midot. Y la palabra midá, la gente dice características, pero no, la palabra midá significa medida. Quiere decir, todo lo que nosotros tenemos es que está ciertas cosas equilibradas, y esas están bien, y hay cosas que están en desequilibrio. Ser demasiado débil es muy malo. Ser demasiado estricto es muy malo. Todo lo que esté en el extremo emocional se tiene que reparar. Porque el extremo emocional es toda la parte del Zeir Anpin, que va desde Gesed hasta Yesod, que son puros aspectos de tu persona que se tienen que arreglar. En el momento que la persona empieza a arreglar esto, deja de estar chueco espiritualmente, deja de estar corrido espiritualmente, se centra, y una vez que la persona se centra, entonces su vida empieza a tomar sentido y empieza a oír para qué es bueno y a qué vino a hacer en el mundo. Por lo tanto, la primera parte de encontrar tu tikkun es entender tus defectos y tratarlos de arreglar. Obviamente la persona nunca va a arreglar sus defectos de lleno. Por ejemplo, una persona temerosa no se puede volver una persona que ya no tenga miedo de nada, pero tiene que controlarlo. La persona demasiado amorosa se tiene que poner límites a su amor, porque entonces la otra persona se siente excedida con esto. En el momento que arreglamos estas cosas que sabemos perfectamente de qué pie cogíamos, se nos empieza a revelar cuál es nuestro tikkun de vida. Y les garantizo que todos lo podemos encontrar. Así que digan que tengo que ir a psicoanálisis y pagar 1000 años de terapia y ir a hipnosis, para nada. Empieza con lo más típico. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa cuáles son tus defectos y empieza a trabajar por ahí. O a tus hijos. Ellos son los que mejor saben. Sí, una más. Carmen Ortega, Shalom, ¿qué significan los 3 días de camino que atravesó Jonás en Nínive? Todos los números son muy importantes en la Kabbalah y particularmente los 3 días que está primero en un pez. Eso es interesante porque cuando el alma se despega del cuerpo pasa por diferentes etapas. Y hay la primera etapa, luego viene otra segunda etapa, luego los 7 días, luego los 30 días. Es muy interesante los 3 días, siempre los 3 días hablan de un momento importante donde probablemente él estaba consciente de sus sefirot superiores, que es Keter, Jochma y Binah. Quiere decir, estaba a nivel intelectual intacto hasta que llegó ahí. Si hubiera pasado más tiempo, a lo mejor otra vez se le hubiera olvidado, otra vez se hubiera revelado a Dios. Pero fueron 3 días que son los 3 días mentales para lograr llegar precisamente sin adulteración a su proyecto. Pues muy bien, me dio muchísimo gusto que me hicieran preguntas y adelante, en otra ocasión lo podemos hacer. Les deseo Shana Tova Umetuká y hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Shomrim La Boker. Hasta luego. ¿Estuvo bonito?